Pues tenemos la primera entrevista, como ya saben, hay que hablar de equipos de los que están pues haciendo una temporada tremenda. Uno de esos equipos es el Melistar. Este fin de semana cayó, es cierto, contra el Bujalance aquí en casa por 2-3, pero no se puede ni mucho menos, no podemos tener esa referencia de resultado para decir o para hacer un poco el balance de la temporada que está haciendo el Melistar, que lleva pues la temporada prácticamente, casi la totalidad de la temporada siendo líder. Está con nosotros el entrenador del conjunto ameliense, Óscar Poveda. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Lo que decimos, ¿no? Resultado negativo este fin de semana, esa derrota en casa. Lo vamos a analizar ahora porque realmente, si vemos el partido, parece que si lo ves 3 veces y en las 3 veces siguientes no vas a perder. Pero en este caso fue así. Al final se pierde, ¿no? Como decíamos antes fuera de cámara, ¿no? Las estadísticas dicen mucho, pero no son una ciencia exacta. ¿Qué pasó contra Bujalance? Bueno, pues al final nosotros preparamos un plan de partido contra un equipo que es muy complicado, a pesar de que la clasificación estaba teniendo algunas dudas, sobre todo los partidos en casa. Pero bueno, sí que sabíamos que fuera de casa, al final ellos tienen un equipo con mucha veteranía, con mucha pegada, con jugadores de mucha experiencia, incluso en categorías superiores. Y creo que hicimos un buen trabajo durante la semana para planificar el encuentro. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con la sorpresa que cuando vamos a jugar el sábado, 4 de sus principales hombres no vienen a jugar el partido. Entonces, claro, en ese momento, claro, todo muy bien. Ah, perfecto, estos 4 jugadores no vienen, el equipo mucho más vulnerable, claro, y te plantean un plan de partido completamente distinto. O sea, empiezas a tener ocasiones, metes el 1-0 y a partir del 1-0 te sacan portero jugador ya, ni siquiera para atacar. Claro, eso ya te da sintomatología que dices, bueno, este equipo quiere intentar alargar el partido lo máximo posible, intentar llegar con alguna opción, con 1-0, empate a 1, 2-1, 2-2, con opciones al final. Y claro, te obligan, a pesar de que tú vas ganando, te obligan a tener que arriesgar tú. Porque claro, te sacan portero jugador y al final tú tienes que, no puedes encerrarte atrás. Porque claro, ellos no querían atacar. Entonces, como no querían atacar, era una sensación de que, ¿qué hacemos? Los jugadores mirándome, yo mirando, y ya cambia el plan de partido completamente. Ya tienes que subir a presionar, ya tienes que intentar arriesgar un poco tú a pesar de que vas por delante en el marcador y luego empiezas a tener ocasiones, el balón no entra, el portero suyo parando. Al final te entra en una ansiedad psicológica en este tipo de situación, tanto la defensa de este tipo de portero jugador como el que no te entra el balón, y claro, te encuentras en una situación que es lo que preveíamos al principio del partido y a la que se da al final con el resultado del encuentro al final. Fíjate la paradoja, ¿no? Lo que decía Óscar de estudiar un equipo, un tipo de partido previsible, porque se supone que te lleva a los jugadores titulares para ganar ese partido, para intentar sacar lo máximo positivo, y que a veces no vengan o que no se jueguen de tanto estudiarlo, ¿no? De tanto preparar ese partido con los mejores jugadores, que vengan otros que quizás no son los titulares, te cambia un poco. O sea, puede ser negativo también. No, totalmente. Y no vengan los, vamos, entre comillas, los buenos, ¿no? Que no jueguen los buenos. Todos son buenos, pero totalmente negativo porque su plan de partido cambia completamente. O sea, ellos son un equipo que suelen presionar arriba, ellos son un equipo que trabaja muchísimo la estrategia, ellos son un equipo con muchísima, como te decía, con muchísima pegada. Y claro, de momento te plantean un partido por detrás de 12 metros, te plantean un partido en el que no quieren atacar, que te dan el balón y que, bueno, intentan defenderse como pueden. Hacer su partido, que me parece lícito. De hecho, el entrenador al final del partido me pide disculpas por el planteamiento del partido, pero bueno, al final ellos... No, pues disculpa tampoco, o sea... Sí, porque al final tuvieron que jugar. A nosotros los entrenadores no nos gusta el tener que jugar todo el partido con portero jugador, igual que la semana pasada nos pasa a nosotros en Mengíbar, pero claro, nuestro caso era que nosotros teníamos que remontar un 5-0, no es el mismo caso. Pero aún así, claro, es una situación que no estás acostumbrado. El equipo contrario no quiere atacar y tú tienes que intentar llevar todo el peso del partido y encima, como te decía, vas ganando y tienes que arriesgar porque no quieres llegar a los minutos finales en esa tesitura de un gol de ventaja, y que desgraciadamente así fue, y que un doble penalti pues decidió el empate y al final decidimos arriesgar nosotros para intentar conseguir la victoria. Y perdimos el partido. Y una cosa, ¿y por qué no fueron esos jugadores? Porque entiendo que ese al final también no estaba dentro de tus planes porque tú contabas con ellos, no había nada de sanción, o sea, era simplemente... Tampoco fue, entiendo, un planteamiento táctico del entrenador, ¿no? Simplemente pues igual no pudieron venir por X razones. Según me contaba él, era un poco de todo. Había tenido algún rifirrafe con algunos de la plantilla, algunos miembros de la plantilla, esos jugadores por decisión técnica estaban fuera, siendo muy importantes para ese equipo y jugándose lo que se estaban jugando. Y luego algún jugador que tenía algún problema personal que no podía asistir. Pero claro, estamos hablando de 4 jugadores de más de 25 minutos. Y cuando te encuentras, tú preparas un plan de partido, todos los escenarios que te haces o que nos hacemos los entrenadores en la cabeza para poder afrontar un partido con garantías, y luego, claro, se te presenta un encuentro completamente distinto, porque claro, con el Almería, por ejemplo, sí que nos pasó que sabíamos que desde el minuto 1 nos iban a sacar portero jugador, y ya lo teníamos claro. Pero claro, este equipo te encuentras en esa situación de que en vez de ir a presionar, se defienden por debajo de 14-15 metros, se encuentra en una situación de portero-jugador que no quieren arriesgar y no atacan, con lo cual, claro, si ellos están aquí en esta zona y tú estás en esta, ellos no quieren atacar. Claro. Te obligan a tener cada vez que ir arriesgando y al final ellos te crean peligro.
Y claro, llegan y te meten un gol de banda y un gol de doble penalti. Y al final dices, claro, un equipo que su bagaje a nivel estadístico, como comentábamos, son 4 o 5 ocasiones, y nosotros después de 40 y tantas ocasiones, pues al final pierdes 2-3 y te quedas con una cara de tonto diciendo, este partido lo juego 40 veces y lo pierdo una, pero mira, al final coincidió que fue el otro día. Lo bueno es que en la clasificación todavía, y de hecho ya matemáticamente hay que decirlo, estamos en los playoffs de lucha por el ascenso. Hablaremos también de ese tema. Ahora, antes que nada, me gustaría también, aunque fue la semana anterior, pero sí recordar ese partido contra el Mengíbar. El partido que, como decíamos antes, ¿no? Un 5-0 y se acaba remontando y empatando ese 6-6 final. ¿Cómo lo valoras tú como entrenador? Porque yo tenía aquí, por ejemplo, no sé si, creo que le conoces a Gustavo del Torreblanca, claro. No sé si tuviste la oportunidad de escucharle aquí este miércoles pasado, pero hablamos un poco de este partido. Y él decía una cosa que también es cierto. O sea, al igual que todos los melillenses, todos los amantes del deporte, de fútbol sala, que pudimos ver el partido, vimos los resúmenes, subimos de lo que pasó en ese partido, destacamos todos la remontada, la capacidad de respuesta del Melistar ante un 5-0. Pero Gustavo también me decía, sí, pero yo no sé si Óscar estará contento de haber recibido un 5-0, dice, y más teniendo tan cerquita los playoffs del ascenso. Dice, porque yo como entrenador no estaría tan contento de haber encajado 5 goles. Y luego sí, se responde bien, pero no estaría contento. ¿Tú cómo lo llevas eso? ¿Sabes qué pasa? Que Gustavo ya me conoce, a pesar de que llevamos poco tiempo aquí, y a Gustavo estamos compartiendo mucho el día a día, tanto con él como con Morenín, y ya nos conocemos y ya saben lo que me gusta y lo que no me gusta. Y evidentemente, contra un posible rival directo que te pase por encima, porque la verdad que los 10 primeros minutos nos pasaron por encima, o sea, a nivel de presión, a nivel físico, a nivel mental, o sea, nos pasaron por encima. Y no se puede decir otra cosa, simplemente, pues oye, en esos 10 minutos sí que es cierto que felicitarles porque fueron muy superiores a mi equipo. A partir de ahí sí que es cierto que con 2-0 tuvimos 3-4 ocasiones que el portero local pues hizo 3 o 4 paradas muy buenas, incluso una cesión que hizo una parada doble bastante importante. Y bueno, ahí parecía que se veía una tipo de... Yo de hecho pido tiempo muerto en el minuto 4 con 0-0 porque ya preveía, es lo que te digo, al final esa lectura de partidos que suelo hacer normalmente yo lo veía venir, porque veía que nos estaban presionando, no estábamos haciendo lo que habíamos trabajado durante la semana, ellos eran muy agresivos en la presión y pedí tiempo muerto a los 4 minutos. Y claro, cuando ves la situación y un gol y otro gol y otro gol, al final quieres cambiar dinámica, sacas portero jugador y en la primera jugada te meten gol también. Con lo cual dice, bueno, a rezar todo lo que sepamos porque hoy lo más seguro es que sea el partido tonto de la liga, que nos metan, cuando nosotros somos uno de los equipos que menos goles encaja, porque sea el partido tonto y nos pasen por encima. Pero bueno, si algo ha demostrado este equipo, el Melistar, es que tiene alma y que tiene esa capacidad de reacción, porque no sabría ahora decirte exactamente, pero si te digo 10, 11 partidos por debajo en el marcador y que hemos remontado, no te estoy engañando. Sí. Entonces... Es que es una cosa a valorar también, ¿no? O sea, entiendo que puedes ir al tiempo muerto o al descanso y decirle a los chavales qué estés haciendo, pero luego también, como si al final se tiene esa capacidad de reacción, como que el discurso negativo o el enfado se rebaja sí o sí, ¿no? Sí, de hecho yo se lo digo a mis jugadores muchas veces, que nosotros los entrenadores tenemos 3 cosas solo para intentar ayudarles, que son los cambios, el tiempo muerto y el reglamento. Esas 3 cosas son las que nosotros tenemos para intentar incidir en su estado de ánimo, en su rendimiento inmediato, y esas son las 3 cosas que tenemos, claro. Yo pido el tiempo muerto los 4 minutos, con lo cual el tiempo muerto ya lo tengo eliminado. Los cambios, ya había probado a los 10 jugadores de campo, los había probado ya en el juego y seguíamos jugando mal. Y al final el tema del reglamento, juego con el portero jugador porque me lo permite y ya tenía agotado todos los recursos de la primera parte, los tenía agotados. Claro, llega un momento que ahí metemos el 5-1, el 5-2, nos metemos un poco en el partido y claro, la sensación de ello, yo pensaba entrar en el descanso a degüello y la sensación de ello es, joder, que hemos metido 2 goles y vamos en la línea ascendente, no nos des caña ahora que vamos en línea ascendente. Y así fue. Los 3 primeros minutos les dije, así no, y ya pasamos al otro lado. Y en el otro lado, la verdad que bueno, que sí que felicitarle evidentemente por ese partido, porque en casa de un equipo como Mengíbar, que es tan bueno defensivamente, y luego al final nosotros ser capaces del 6-6, incluso los jugadores detrás mío, para intentar arriesgar para el 6-7, o sea, después de remontar al 6-6 del cual los que habíamos remado, querían seguir con portero jugador para intentar ganar el partido. Y yo pensé, digo, bueno, después de lo que hemos remado para sumar un punto nos sirve, no vamos a arriesgar. Y esta semana decidimos arriesgar y no salió mal. Hay veces que por intentar arriesgar un poquito más puede salir mal y hay veces que sale bien. Es fútbol, Óscar, esto es así. Quedan 2 jornadas para terminar la liga. Se ha conseguido, digamos, el objetivo principal, que era entrar en esa fase de ascenso de playoff que nos va a permitir luchar en el futuro, dentro de unas cuantas semanas, por ese ansiado ascenso. Pero ahora entraremos en esa parte porque vamos a tener que recordar lo difícil, lo complicado que es todo esto. Pero sí que te quiero preguntar
el balance, ¿no? ¿Qué aspectos sacas tú de toda esta temporada? Porque es lo que decimos, ¿no? Son muchas jornadas consecutivas siendo líder. Ahora mismo el equipo bueno, hay un triple empate en el liderato. Es que ahí es trilíder, ¿no? Realmente. Trilíder, porque también está el Mengíbar, precisamente, y está el Alcalá, con vosotros. ¿Cómo está siendo la temporada? Porque lo decíamos antes, ¿no? Equipos muy igualados, también el Bujalance, me acuerdo de la anterior entrevista que lo hablábamos, que en ese momento decía yo, el Bujalance se ha caído, me decías tú, se meterán, Carlos. Se meterán, y fíjate precisamente el Bujalance este fin de semana. Sí, pues al final, el otro día hablaba con un compañero, me hablaba de irregularidad, pero que al final, utilizar la palabra irregularidad, yo creo que no hay ningún equipo que sea un equipo que tenga mucha ventaja con el resto. Sí que hay muy buenos equipos, o sea, Mengíbar es muy buen equipo, Bujalance, nosotros, Alcalá, Córdoba, hay muy buenos equipos, Jaén, pero sí que es cierto que cualquiera te puede ganar en esta categoría. O sea, es que Pozo ha competido bien, a pesar de que ha sido irregular, Granada ha competido bien, o sea, hay equipos que han competido muy bien a lo largo del año. ¿Qué pasa? Que eso ha ido restando puntos a todos los equipos, más los enfrentamientos directos. Entonces, claro, lo normal es lo que te decía, que algún equipo estuviera ya en 65, 70, como pasó el año pasado con el Imperial. Pero claro, ha habido tanta igualdad que ha sido imposible que ningún equipo se fuera de muchos puntos. Nosotros sí hemos conseguido 2, 3, 4, 5 en el mejor de los casos, incluso sumando 7 victorias seguidas. Pero claro, al final yo conozco lo que te decía en la otra entrevista, yo conozco a mi plantilla, sé todo lo que ha pasado dentro de mi plantilla, de todas las vicisitudes que hemos tenido que arrastrar para poder estar ahí. Y muchas veces lo que les digo a ellos, digo, si con todo lo que nos ha pasado, después de la jornada 28 seguimos primeros, imaginaros si hubiéramos tenido un poco de respiro. O sea, de semanas de decir, esta semana tenemos un respiro. Yo no recuerdo una semana de que empezamos que tuviéramos un respiro de decir, esta semana no ha pasado nada. Siempre hemos tenido alguna cosa que ha hecho, o lesiones, o gente que no ha podido jugar, o gente... Bueno, ya te digo, una serie de cosas ahí que al final te llevan a estar ahí, no poder descolgarte como nos hubiera gustado descolgarnos. Pero bueno, al final yo creo que quedan 2 partidos, se va a decidir en la última jornada, lo tengo claro, porque hay enfrentamientos directos y puede pasar cualquier cosa. Incluso se podía plantear 5 equipos. 5 equipos a los mismos puntos. Es eso, vamos a poner, compañero, la clasificación en pantalla completa para que la gente también sea consciente de lo que estamos hablando. Medizar ahí Mengíbar, Alcalá, los 3 con ese empate a punto 58. Claro. Bujalance que se quiere meter y se va a meter. Es Córdoba, es que es otro, el Córdoba que te se ha caído. Es que está Córdoba con 52, Jaén con 49 y Pozo con 49. No. Es que tienen opciones todavía, porque como hay enfrentamientos directos, incluso el de 49 tiene alguna opción todavía matemática de poder meterse con 55 puntos. O sea que todavía... Bueno, que ahora, por ejemplo, el Jaén y el Bujalance se tienen que enfrentar. Claro, por eso te digo, que se tienen que enfrentar entre ellos, Bujalance Jaén la semana que viene. Entonces, claro, incluso podría plantear, nosotros... Sabíamos de la dificultad del sumar un punto a estas alturas, pero bueno, el otro día decidimos arriesgar, pero fíjate cómo está, o sea... Y una cosa, ¿y el discurso cambia o no, Oscar? O sea, ahora el discurso de los entrenamientos va a ser más relajado, tenemos el objetivo de la fase de ascenso conseguido, da igual prácticamente que primero, segundo, tercero que cuarto, o se va por el liderato, porque me decías también antes que prácticamente es un poco que, entre comillas, da igual, ¿no? Quedar primero que cuarto, en el sentido de que va a ser muy complicado pase lo que pase. Ya, lo que te decía, micro cerrado, evidentemente, a ver, no es la primera vez que me encuentro en este tipo de situación y nunca he tenido la sensación de que hubiera un factor determinante, de decir, no, es que si eres primero y tienes factor cancha, eso te va, o no te enfrentas contra este rival. Yo he sido 2 años séptimo y siendo séptimo he ascendido, he sido primero y no ascendido, he sido segundo ascendido, he sido primero ascendido, he tenido muchas ventajas de punto, he podido ascender, otras veces no. Ya te digo, no hay un factor que digas, este es determinante para de hecho, recuerdo el último playoff que disputamos en segunda B, que fue además yo era entrenador de Gido y hoy jugamos contra Meliestar, ascendimos nosotros éramos muy favoritos ese playoff, le sacamos 21 puntos al segundo y luego en los playoffs pasamos las eliminatorias, de hecho con Meliestar, que fue nuestro rival en ese caso, pasamos la eliminatoria de casualidad. O sea, no merecimos pasar la eliminatoria, Meliestar fue mejor que nosotros en esa eliminatoria. Pero bueno, ya os digo que al final no hay un baremo, nosotros fuera de casa estamos jugando bien, no estamos jugando mal, depende mucho también del factor del rival, y en un playoff no tiene nada que ver con la liga regular, en un playoff puede pasar cualquier cosa. ¿Cuántos playoffs llevas tú en tu carrera? Pues este sería el 9º, si Dios quiere. El 9º. Si Dios quiere. De la experiencia, me dices que realmente son muchos factores los que influyen en un playoff de ascenso, y como dices, ¿no? Hay veces que incluso mereciéndolo no consigues ganar, hay veces que, pues al contrario, sin merecerlo vas y ganas. Influyen muchos factores, pero de tu experiencia, ¿qué sacas? ¿Qué le vas a transmitir a tus jugadores? Ambición.
Nosotros sabemos desde el primer día, de hecho esta mañana me miraba la primera entrevista que yo hice cuando llegué aquí y lo dije, digo, vengo claro con el objetivo de ascender. O sea, mi idea no es hacer playoff y no, mi idea desde que llegué el primer día era ascender. Sabiendo que son 96 equipos, que de esos 96 equipos en 6 grupos se clasifican 24 y que de esos 24 al final acaban subiendo 3. Con lo cual es muy, muy difícil, o sea, es muy difícil que de 96 equipos suban 3. Entonces, éramos conscientes de eso, seguimos siendo conscientes de eso, pero somos ambiciosos y yo, tanto mi cuerpo técnico como la plantilla, tenemos claro que lo que queremos es ascender y de hecho, bueno, lo hemos comentado alguna vez y me saco el móvil porque, bueno, lo hemos tenido y siempre lo hemos puesto, que este año toca, ¿no? Lo hemos puesto un poco como hándicap del equipo. Yo no sé si ascenderemos, no sé si no ascenderemos, pero que tenemos claro que desde el primer día nuestro objetivo es ascender. Sí, y eso sí que está claro en cada entrenamiento, en cada partido, está claro. Que luego, evidentemente, esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero nuestro objetivo primordial, evidentemente, aparte del playoff, es intentar ese ascenso sí o sí. Y te digo otro mensaje que quizás está haciendo a los jugadores. ¿Qué tienes claro? Porque tu equipo está haciendo una temporada tremenda, sí, lo estamos viendo, y poco se le puede decir, pero ¿qué cosas le está diciendo que hay que sí o sí no llevárselo a los playoffs de ascenso? ¿Qué deben corregir sí o sí si se tienen que tener opciones serias de ascender? Porque nos vamos a encontrar a los mejores de los grupos. Para mí hay una cosa, aparte del factor táctico, físico, técnico, hay un factor que para mí es fundamental, que es el tema del control de las emociones. Si nosotros somos capaces de controlar las emociones, de no irnos, de no querer hacer guerras individuales, de que cada uno tenga que hacer su trabajo pero siempre a disposición del grupo, a disposición del equipo, eso nos va a ayudar, porque al final el otro día se vio, ¿no? El otro día en el partido, claro, te entra la ansiedad, ya cada jugador quiere intentar hacer la jugada, quiere intentar meter el gol, te entra esa ansiedad que no controlas a nivel grupal y eso te lleva a una situación de estrés y ese estrés te lleva a equivocarte casi siempre. O sea, el nerviosismo, ¿no? El nerviosismo de que no te salgan las cosas. Sí, pero no el nerviosismo como tal, sino controlar tu parte emocional. O sea, la parte emocional de lo que te digo. Que se pone el partido como el otro día 5-0, 2-0, 3-0. Estar tranquilo, no ya que directamente ya se me va la cabeza, ya directamente quiero meter el quinto gol antes que el segundo. Tenemos que ser fuertes mentalmente, porque yo creo que el factor mental, y de hecho yo, por ejemplo, el último playoff que tengo en la retina, recuerdo además la imagen, mira, se me ponen los pelos de punta, recuerdo la imagen que era a los 23 segundos para terminar el partido, mi equipo era equipo de primera división. Yo me daba la vuelta y veía a mis jugadores llorando porque estaban celebrando ya el ascenso a primera división. A falta de 23 segundos te hablo. Yo en segunda división, mi equipo en segunda división para ascender a primera. Y en ese mismo instante, a falta de 23 segundos, un tiro por debajo de las piernas, engaña al portero y nos meten el empate a 3 a falta de 23 segundos y nos lleva a penaltis. En esa misma jugada el portero se lesiona. En esa misma jugada expulsan a uno de los lanzadores y al final perdemos el partido por penaltis. Madre mía. Entonces, un playoff es otra historia. Un playoff no tiene nada que ver con una liga regular. Un playoff es sacar a cruz. Ya no hay, ahí no hay segundas oportunidades, ahí no hay. Un playoff es a jugártela toda la temporada en 40 minutos. O en este caso, en 80. Lo bonito y lo injusto de un playoff, ¿eh? Sí, pero bueno, al final, por eso te digo que hay que estar preparado mentalmente. Sabemos que la liga ha sido muy igualada y que no va a subir el mejor. No va a subir el mejor. Y esto sí que te lo digo ahora, a 24 de abril, que ya te aseguro que el mejor no va a subir. Va a subir el que más lo merezca. Y el que más lo merezca tiene que cubrir una serie de cosas y una serie de características para ascender. Porque nosotros muchas veces, como te decía, hemos sido los mejores y no hemos ascendido. ¿Rara vez se da el caso de que el mejor ascienda? Rara vez. Sí. De hecho, ese año, por ejemplo, Noya, que está en primera división ahora, fue muy superior al resto. De hecho, a nosotros nos llevaba 14 puntos de diferencia. Y en el playoff ganamos 8-1 en nuestra casa y en su casa no había perdido ningún partido y le ganamos 1-2. A un equipo que no había perdido ningún partido en su casa durante 15 partidos de la Liga, no había perdido ningún partido, no había encajado más de 3 goles en toda la trayectoria de la Liga. Es que es cierto que es desconectar durante 2 partidos y en nuestro partido 8-1 en casa y 1-2 que no había perdido ningún partido. Y te dejas al equipo que más lo ha merecido, al mejor equipo con muchísima diferencia, se queda fuera la primera de cambio. Por eso te digo que un playoff es otra historia. Sí, totalmente. Es un cara cruz en cierto modo, pero bueno, cara cruz, pero también hay que competir. Hay que competir y hay que ir preparado. ¿Y cómo llega? Porque estamos ya también en los meses finales, los días finales de competición. ¿Cómo llegan también un grupo de futbolistas? Que esto es lo que siempre decimos, es una competición semiprofesional, que no termina de ser profesional, por supuesto. El físico también tiene que importar llegado a este punto. ¿Cómo están los chicos llegados a estas falta de 2 jornadas del...? A ver, no te voy a engañar, ¿vale? No estamos en el mejor momento físico. Pero no estamos en el mejor momento físico porque hemos tenido que jugar con muchos jugadores, muchos minutos, con un número muy corto de jugadores. Es decir, hemos tenido que jugar con 6-7 jugadores durante muchos minutos.
No sé si por deformación mía o por quizá por rendimiento, pero sí que es cierto que mi confianza se ha basado más 7-8 hombres, 7-8 hombres, 7-8 hombres, porque el resto no terminaba de para esta liga o para esta igualdad de liga necesitábamos competir un poco mejor, ¿vale? Y eso ha hecho que ahora lleguemos al final pues un poco más justos de fuerza. Aún así, contento con el trabajo que se está haciendo porque esos jugadores sí que están ganando un poco más. Entonces lo que yo le digo a ellos, si lo que tenemos le sumamos la suma de esfuerzos tuyo, pues al final vamos a tener un porcentaje que anteriormente no teníamos. Y en eso nos estamos basando, en intentar que los que más minutos juegan más o menos se mantengan dentro de la gasolina que les quede e incorporar al resto para que seamos una plantilla de 14 competitiva o de 13 competitiva y que podamos ir al playoff a competirlo, pero primero, evidentemente, pensando en el partido de Granada para intentar quedar lo más arriba posible. Es Granada el partido que queda y es el último. Granada y Puntarrón. Puntarrón. Sí. Que, bueno, Puntarrón realmente. Sí, Puntarrón no se juega nada, pero no bueno, se juega, al final. Ayer, por ejemplo, estuve viendo un partido de juveniles y tampoco se jugaba nada. La Peña Barcelonista estaba ya descendida y ganó el Ejido. O sea que, y ganó. Y merecidamente, además. O sea que aquí no te puedes fiar. Total. Pues, Óscar, quedan, como decimos, 2 jornadas. Luego vendrán los playoffs. Los playoffs estamos hablando de que son partidos en casa y partidos fuera. Y tenemos aquí la camiseta del Melistar, que no tenemos la pregunta, aquí ya sabrás que estamos haciendo sorteos de equipaciones de todos los equipos de categoría nacional que han querido participar en este tipo de sorteo. Vamos a sortear a partir de, hoy ya lo anunciamos, aquí está la camiseta del Melistar, de hecho, cógela tú, Óscar, ponla también en pantalla ahí, porque el miércoles empezaremos el sorteo para que la gente vaya al pabellón a animar a Melistar, porque ya sabemos al 100%, siempre hay que animar a los equipos de Melilla, sí. Siempre. Pero sí es cierto que ahora ya, que encima sabemos que entramos en la fase bonita, de la fase de ascenso, y que el apoyo del público en cualquier deporte es crucial, lo estamos viendo lo hemos visto en vóley, lo hemos visto en Torreblanca, lo hemos visto en la Unión Deportiva Melilla, también con vosotros, Emilio Baloncesto, que no está ahora en las mejores horas posibles, pero que siempre es un plus, Óscar. Sí. Y a ver si la gente, pues mira, una camiseta para un aficionado. Ojalá. Y anime al Melistar en el pabellón. Ojalá sí sea, porque ya te digo que al final parece que no, pero es importante. Tú cuando vas a Bujalance, vas a Mengíbar, te encuentras, bueno, ya habéis visto en los cortes que tenéis, que bueno, los pabellones, cuando vas a disputar fuera partidos están llenos, ¿no? Y quizá eso sea lo que aparte de la fuerza que tenga el equipo, te pueda marcar la diferencia. Entonces, pues evidentemente, toda la gente que quiera venir a ayudarnos, bienvenida sea, y nada, a ver si entre todos somos capaces de ser más fuertes, ganar ese porcentaje que te decía, que nos ayude a pelear el playoff al máximo. Totalmente, que tengan ese plus, ¿no? Como decimos, de la dificultad de tener ya los playoffs, que van a ser muchísimas, que al menos el partido de casa mínimo sea el fortín y sea pues un pequeño, como se dice, ¿no? Un pequeño infierno para el equipo que venga. Ojalá. Óscar, muchísimas gracias, mucha suerte y enhorabuena por la temporada que estás haciendo, que aún quedan 2 jornadas, pero te queda lo más bonito todavía. Pues muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, nada, no se vayan, sigue el polideportivo, tenemos ahora entrevista en el mundo del agua, porque toca hablar de la apnea. Es un deporte que no se escucha mucho, que quizás se practica más de lo que la gente piensa, pero que es verdad que no tiene mucha televisión, mucha publicidad. Pues hoy lo va a tener aquí en el polideportivo, así que hacemos una pausa y volvemos enseguida. Y estamos aquí en esta segunda entrevista y, claro, como decíamos, es un deporte que quizás no se habla tanto, no se practica tanto, aunque está en crecimiento, al menos lo que pretenden nuestros invitados de hoy aquí en el polideportivo. Está con nosotros Fuad Omar, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también está con nosotros Mohamed Mokhtar, que no quiero decir otro apellido distinto. No, lo has dicho muy bien, encantado de estar aquí y gracias. Lo que decíamos, ¿no? Estamos acostumbrados aquí a hablar de fútbol, voleibol, que ha sido una temporada tremenda, ahora se han caído las chicas y los chicos al final en el ascenso y en el título de liga. Hablamos de fútbol sala, hablamos de baloncesto, que también quizás estamos en una baja con Emilio baloncesto, pero de deportes como la apnea no es típico hablar en el polideportivo y quizás en pocos programas de deporte. Y eso es algo que veis o pensáis traer aquí en el polideportivo, exponer a raíz de vuestra participación en el Campeonato de España de apnea indoor. Ahora hablaremos de eso. Lo primero, enhorabuena, Mohamed, por lo conseguido. Ahora diremos la marca y la modalidad que ha sido, pero en apnea, un melillense
¿Dónde ha sido el campeonato todo esto? El Campeonato de España. En Oviedo, Asturias. Ah, en Asturias. En Terras Tour. En Terras Tour. La verdad ¿Y que ha sido este fin de semana? Este fin de semana es efectivamente el día 22 y ha sido una experiencia maravillosa. Hemos sido los primeros representantes de la historia de Melilla a nivel nacional. Se nos ha felicitado, recuerdo en el briefing, en la reunión principal, el viernes, el presidente de la sección de apnea, el coordinador de la sección de apnea dentro de la FEDA, de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, nombró a Melilla, dice, tenemos una nueva ciudad, unos nuevos participantes que vienen de Melilla, y se nos aplaudió, muy contentos de que cada año haya nuevos participantes y muy contentos que sea un sitio nuevo, no solamente que haya nuevos participantes de los mismos lugares que siempre se unen más aficionados. Pero estrenar Melilla a nivel nacional es todo un orgullo. Oye, es que es eso, es que primer participante en la historia de Melilla en un campeonato de España de apnea. Sí. El primero. Sí, eso es. Sonrisa, ¿eh? Sí. Es sonrisa porque al final es un orgullo, que lo tú dices. Sí. Efectivamente, es todo un orgullo y la verdad que debemos de agradecérselo a este hombre que está aquí, que es Fuad Omar. Es el único instructor FEDAS, es decir, homologado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Y yo descubrí la apnea gracias a él, a los cursos que él daba. Y ahí nació una amistad y ahí empezó todo el proyecto de Alborán Freediving, que es el club que hemos creado el año pasado, y todo el proyecto de la apnea que estamos inculcando poco a poco aquí en Melilla a través de nuestros cursos, talleres y nuestro deporte y nuestra práctica en el mar. Vamos a decir un poco eso, ¿no? Porque al final sois miembros, no sé si también fundadores, ¿no? del club, como decimos, el club Alborán Freediving. Fuad, tú eres instructor, tú eres el culpable de que Mohamed haya participado, ¿no? en el Campeonato de España. Sí, soy el culpable, soy el totalmente responsable de que Mohamed haya participado en el Campeonato de España. Como él ha dicho, es sin precedentes. Hemos colgado la bandera de Melilla en el Campeonato de España por primera vez. Nos da la enhorabuena la organización, porque tenernos con ellos ahí en Asturias por primera vez y nos anima a que sigamos el año que viene y sigamos ya en este mundo. Y nada, esto también ha sido posible gracias también al apoyo de la Federación Melillense de Actividades Subacuáticas y la Consejería de Deportes, que nos han apoyado. Y bueno, todas las instalaciones para entrenar en apnea indoor, como entrenamos, Mohamed lleva entrenando un año de entrenamiento, de dieta, entrenamiento no solo en agua, también entrena en seco, sobre todo la elasticidad, porque una de las cosas importantes, si veis en el vídeo, él antes de salir en apnea en la piscina empieza a meter aire a presión, hace como una escarpa. Entonces él lo que hace, aparte de su capacidad pulmonar, lo que se sobreinflama la capacidad pulmonar, y todo eso lo consigue con mucha elasticidad. Entonces es un deporte que hay que llevar mucha disciplina a la vez. Eso, de hecho, compañeros, si podemos también, esto muchas veces lo hacemos en la tele, poner un pequeñito en el cuadrito, que se vaya viendo también, la gente vea un poco pues cómo fue la competición de Mohamed, cómo es también, pues eso, ¿no? Hacerlo de forma indoor, en una piscina, no sé, supongo municipal allí de Oviedo, en este caso. Lo que decimos, aquí decías, ¿no? Que lleva un año entrenando. ¿Dónde has entrenado esas otras? Porque aquí en Melilla hemos tenido hasta hace poco la piscina cerrada. ¿Dónde entrenabas? ¿En la piscina de la Salle o dónde lo hacías? Pues sinceramente tuve la suerte de poder hacerme usuario civil de la piscina de la Hípica. Ah, mira. Y yo ya era socio del Club Marítimo y tuve esa suerte. Ahora mismo hablamos con la consejería, porque claro, como si queremos que este proyecto de aumentar los participantes a nivel nacional en cuanto al freediving, que significa buceo libre, es decir, apnea, buceo en apnea, tanto indoor como outdoor, pero en este caso indoor, queremos que la piscina municipal esté disponible para nuestra escuela, nuestro club, y que así podamos llevar este deporte a la mayoría de la población, y que este deporte, aunque sea clasificado de riesgo, que lo es porque es en apnea, este deporte puede practicarlo cualquier ciudadano. Vamos a recordar antes de nada, Mohamed, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pero la apnea, ¿qué es? ¿Qué es la apnea? Es una forma de, corregirme si me equivoco, pero así a grosso modo es buceo a pulmón, sin ninguna ayuda de tipo una bombona de aire, no se suele decir, a pulmón totalmente. Y claro, se mide, aquí entran las modalidades de la apnea, pero se mide la profundidad con la que lo haces, se mide también el tiempo que tardas obviamente bajo el agua. Tú has ido en el Campeonato de España, Mohamed, tú has aquí puesto 108 metros de profundidad en modalidad DNF.
¿Qué es DNF? 108 de longitud. Ah, perdón, de longitud, digo yo. De longitud de la piscina. Sí, la piscina no hay tampoco. La piscina, eso es. Es una diferencia que hay que marcar. Yo nunca había hecho una inmersión, un entrenamiento, una piscina de 50 metros, porque Claro, es una piscina olímpica, no tenemos piscina olímpica aquí en la ciudad, y he entrenado siempre en 25, y la prueba era una piscina olímpica, lo cual impacta cuando te vas a bajar a la piscina y ves el recorrido que hay todavía, ¿no? que es una visión, una percepción subjetiva, porque la distancia es la misma. Ya, Que pero bueno, pues has entrenado 100 metros, pero impone, y no solo a mí, sino a los veteranos también les pasa, y cuando se tiran todo el año entrenando piscinas, porque quizá en algunos sitios también hemos oído en algunas comunidades que tenían la misma dificultad que nosotros, pues también impone. Y sí, entrenamos los 100 metros, poco a poco, progresivamente durante este último año, y gracias a las tablas de entrenamiento del maestro Fuad, pues conseguí superarme poco a poco y desarrollar una tolerancia a la apnea durante esos minutos y longitud a recorrer en apnea. Y al final superé mi marca, no solamente hice 100 metros, hice 108. Claro, es que al final es eso, o sea, yo me he confundido aquí porque estaba yo pensando, se viene a cabeza la apnea con apnea en el mar, Sí. con el tema de la profundidad, aquí eso es la longitud. Aquí en Melilla, como tú dices, al final se entrena esa longitud, pero no en una piscina olímpica, entonces, claro, como tú dices, impone un poco. Luego también está, competiste en apnea estática. Estática, eso es. Y aquí sí va por tiempo, Sí. 4 minutos 36. Efectivamente, esa es mi marca, aunque no es la marca de entrenamiento, el entrenamiento hago un minuto más. Eso te hace yo, si superaste o bajaste la marca. No, en la apnea estática, por los nervios, por ser la primera vez, por una serie de factores, por ser novatos, por el ambiente tan imponente de un nacional. Éramos los únicos nuevos del campeonato, ya los demás habían participado, la mayoría de las comunidades ya tenían atletas de varios años y nosotros éramos los nuevos, y eso, la verdad es que el ambiente impone. También tengo que destacar la hospitalidad y la amabilidad de todos los deportistas, atletas y organizadores. Nos han tratado como si nos conocieran, con muchísima hospitalidad, y eso la verdad que me ha ayudado a relajarme bastante, y la compañía de Fuad hablándome que ya lo has hecho, que puedes hacerlo, que tal, y al final pues hice una buena marca también, más de 4 minutos y medio, que no es poco, y muy contento también con ese resultado, muy contento, y todo es posible de mejorar también. Hombre, y más con Fuga, que ahora después de esta marca yo creo que te dará un poquito más de caña. Ahora de hecho te preguntaré, Fuga, por el tema del entrenamiento, pero tengo curiosidad por saber, Mohamed, ¿cómo llegas tú a Fuga? O sea, me refiero, ¿hay un cartel de entrenamiento o te gustaba desde pequeño el tema de la apnea y no sabes cómo enfocarlo para practicarlo? O sea, La verdad que ha sido por casualidad. Yo me he educado con el miedo al mar, a través de mis padres, que tienen mucho miedo al mar, son más de montaña, de senderismo, y el mar, pues la playa y ya está. A la playa y no te metas mucho en el mar, que el mar es peligroso. Mójate los pies y listo, ¿no? Que el mar es peligroso, no te vayas Claro. muy lejos, que el mar es peligroso. Sin embargo, Fuad pues se ha criado de otra manera, ya haciendo pesca submarina desde muy joven, con mayores a su cargo, y se ha introducido más en el mar. Y se ha formado a sí mismo a través de los cursos de la federación, hasta que ha llegado a ser instructor y empezó a dar cursos aquí en Melilla. ¿Tuviste el cartel Y cuando de- vi un cartel, me puse en contacto con él. ¿Cartel online o cartel en físico? Cartel online. Cartel online, y contacté con él, y cuando salió la fecha me avisó. Yo, por supuesto que sí, yo ya tenía la primera estrella de buceo recreativo, y ya quería probar otra cosa, ¿no? Ya que estamos aquí en Melilla y hay que buscar con qué entretenerse, y las cosas nuevas pues nos gustan. Probé la apnea y, sin ser muy romántico, el alma se me transformó. Es decir, digo, esto es lo que yo necesitaba desde que era pequeño. Y ¿Qué sientes cuando haces apnea? O sea, ¿sientes relajación? siento ¿Sí? muchísima paz, muchísima relajación, muchísimo sosiego, porque la primera lección antes de realizar una inmersión en apneas es aprender a respirar. Y yo no sabía respirar, yo aprendí a respirar gracias a Fuad a los 34 años. Él es el que me enseñó a respirar. Fíjate. Respiramos de manera automática y no respiramos de manera voluntaria. Y él me enseñó a respirar de manera voluntaria y consciente. Fuá, Y esa es la primera lección. No es por nada, pero te está dejando en un pedestal, Mohamed. Yo no sé, al fin y al cabo, si tú vas a decir ahora mismo, no sé, es que resulta que es todo No, así. no, pero el sentimiento es mutuo, porque
Yo, claro, cuando vino un alumno, yo le pregunté, bueno, ¿a qué te dedicas? Y él me dijo que era médico. Entonces, ¿qué pasa? Que en la apnea un pilar fundamental es el conocimiento de la fisiología humana, la respiración, el aparato circulatorio. Con esos conocimientos es lo que te va a llevar a tener apneas prolongadas. Entonces, cuando me dijo que era médico, claro, en una clase de apnea, cuando llega la parte del aparato respiratorio o una clase de fisiología, pues tener un médico enfrente tuyo, pues Te facilita un poco el... no, te facilita, él ya dentro en el temario, en un nivel 1, a lo mejor puede ser un temario muy básico, entonces con un doctor en el aula, pues nos da mucho juego en el tema teórico. Entonces para mí fue un orgullo tenerlo de alumno, y después en la práctica, pues la verdad que se adaptó muy bien tanto a... La apnea tiene dos partes, piscina, aguas confinadas, y después tiene agua abierta, mar. No tienen nada que ver unas con el otro, no tienen nada que ver, lo único que tienen en común que es un medio acuático, pero la piscina y el mar son dos mundos diferentes. Entonces la verdad que tenerlo de alumno ha sido una buena experiencia. Ujú. Oye, a todo esto, ¿se te ha quitado el miedo al mar, Mohamed? ¿O Ahora tengo amor al mar. ahora tienes amor al mar, ¿no? Ya eso también... ¿Practicas también apnea en el mar o...? Sí, por supuesto. ¿no? De Claro. hecho, es mi pasión. O sea, ahora ya apnea hecho- por doquier. Claro, lo que me apasiona es la apnea en el mar, en profundidad. Eso es ahí está la verdadera transformación interior, en la conexión con el mar. Y es lo que vamos a tratar de transmitir a la mayoría de la ciudadanía, de la población aquí en Melilla, y no vivir de espaldas al mar, que a veces pasa en ciudades de costa, Total. y tener esa pasión, ese amor por el mar, ese respeto, porque al conectar con el mar, conectar con el agua, que es la fuente de vida de todo ser vivo, te hace sentirte especial, te hace sentirte más humilde también, te hace sentirte vulnerable, que es la realidad, que somos vulnerables, y al mismo tiempo te hace sentirte en paz. Y todas esas cualidades que solamente te la puede dar la naturaleza, donde hay agua, me ha animado, y me ha animado fue también a animar con el progreso en mi relación con el mar y a probar competición en el mar. Entonces, la apnea indoor para mí es un puente de preparación. Sí, para luego ya dar el salto al mar y Para ir al sentirte ahí como pez en el agua realmente. O sea, Exactamente. Fue a todo esto, bueno, me estáis hablando el tema del club, de Laborán Freediving. ¿Cuántos alumnos tenéis ahora mismo? ¿Cuánto estimáis que puede llegar en estos próximos años? Porque lo que decimos, ¿no? Al fin y al cabo esto está un poco, o queréis que esté un poco más en auge y más a raíz de datos como el de Mohamed, ¿no? En el campeonato. Ahora mismo activo puede haber unos 20 alumnos. Ahora mismo activos. Hay otros que han sido alumnos pero se han sacado la certificación y no practican. Entonces también hay que destacar que la mayor parte de alumnos son mujeres. Las mujeres en este deporte, ¿y eso? las mujeres en este deporte son muy buenas, tienen muchas habilidades por su instinto de supervivencia, solamente por el factor genético. Las mujeres son muy buenas en apnea. Solamente hay que ver la lista de participantes del Campeonato de España. Las mujeres son muy fuertes porque tienen una capacidad de concentración, yo creo que mayor que los hombres. Y hay una cosa que quería destacar, que hemos profundizado mucho en la apnea y no hemos dicho lo más básico de la apnea, que cualquier persona solamente llega al mundo cuando nacemos ya directamente nacemos en apnea. Claro. Entonces, 10 segundos, 15, 20, vemos la típica imagen de que el niño no respira y a los 40 segundos le dan una palmadita y el niño se pone a llorar. Pues durante ese momento nosotros estamos haciendo ya apnea. Entonces nosotros tenemos unos reflejos mamíferos, tenemos un reflejo de mamíferos en humanos. Tenemos unos reflejos que nosotros estamos adaptados al medio acuático. De hecho, permanecemos 9 meses en el vientre de nuestras madres. Entonces Claro. venimos de un medio líquido. El niño, conforme va creciendo, va perdiendo esas habilidades. Claro, al final nos hacemos totalmente terrestres. Claro, pero y el tema del agua lo deja un poco para verano solamente, ¿eh? esas habilidades hay gente que todos los vamos desarrollando poco a poco. Hay gente que las desarrolla mayor, o depende si has practicado deporte acuático como la natación, pero quería dejar en claro eso, que nosotros, nada más que llegar al mundo, venimos en apnea. Eso lo dices, supongo, porque es para hacerle ver a todo el mundo que realmente
no hay que ser un prodigio para hacer apnea. O sea, todo el mundo puede hacer apnea, simplemente que es más bien quitarse quizá el miedo. Produce un poco de miedo, ¿no? Quizá el tema ese de tanto tiempo bajo el agua, sin respirar, el aprender ese control, ese autocontrol de no respirar debajo del agua. Sí, hay una Quizás cosa, ese respeto. sí, hay una cosa que hay que tener clara. La apnea es terapéutica, porque la gente dice, la apnea es respirar, aguantar la respiración de manera voluntaria. Y dice, bueno, porque si aguanto la respiración de manera voluntaria voy a sufrir. No, la apnea en realidad está gestionando tu estrés, estás viendo las habilidades que tienes, te estás descubriendo habilidades que ni siquiera sabías. Pero, como ha dicho antes Mohamed, sabiendo respirar bien, sabiendo relajarte bien, yendo muy bien hidratado, y lo más importante que la apnea se practica en un medio acuático, tanto en el mar como en la piscina, o puede ser un lago, cualquier medio acuático se practica la apnea. Y la apnea es terapéutica. En el mar, cuando nos metemos, la gente cuando se mete en la playa, le sienta bien. Pues cuando tú metes la cabeza en la piscina o en el mar, es terapéutico. A nosotros eso nos relaja, nos baja las pulsaciones, nos crea una sensación de bienestar. Entonces, hay gente que no se documenta, no lo sabe, como no sabemos muchas cosas, pero es que la apnea es una disciplina terapéutica. Juan, aspectos claves para hacer apneas. En el tema me refiero del entrenamiento. O sea, decía antes, ¿no?, que hace falta dieta, hace falta flexibilidad a la hora de hacer apnea. Supongo que hace falta también un modo de relajación, de autorrelajación para mantener el control de todo esto. 10 pilares fundamentales característicos de ese entrenamiento que, por ejemplo, lleva a cabo FUA en este caso. Mohamed. FUA de Mohamed, sí, efectivamente. 10 pilares. Sí, bueno, 10 no, o sea, los pilares, digamos, esenciales del apnea. Sí, lo más importante es la buena hidratación. Una buena hidratación, también tienes que llevar una dieta. Pero una buena hidratación, o sea, te refieres... Siempre tienes que ir muy hidratado. ¿Sí? La diferencia entre el rendimiento de bueno, como en todos los deportes, pero en la apnea el rendimiento en la hidratación es increíble. O sea, beber mucha agua, por ejemplo, antes de la competición, sí, o de simplemente practicar la apnea. Sí, y otra cosa que muchas veces no nos damos cuenta es la ingesta de alimentos con muy alto alimento alcalino. Una dieta de alimento alcalino, por ejemplo, alimento alcalino, pues mucho zumo, mucha verdura, mucha fruta, eliminar las bebidas gaseosas, no comer mucho alimento ácido. Entonces, una persona, por ejemplo, Mohamed, que ahora mismo tiene una alcalinidad muy alta porque hace una dieta bastante... estricta, ¿no? Por lo que veo. Sí, estricta y también muy sana. Entonces, cuando vemos el vídeo, él hace 108 metros y él sale con unas presiones parciales muy bajas de oxígeno. Una persona normal seguramente se hubiera quedado inconsciente. ¿Qué pasa? Que él, por la hidratación, por la alimentación que tiene y el entrenamiento que ha hecho durante un año, es como que tiene el cuerpo muy acostumbrado a las elevadas presiones de CO2, de dióxido de carbono, y a las bajas presiones de oxígeno. Entonces, como que él se ha adaptado, ha hecho una adaptación al medio acuático, una adaptación muy buena. Y hay, por ejemplo, el mítico que viene, o el chico o chica que te dice, mira, yo es que soy muy nervioso. O sea, yo es que realmente soy muy propenso a tener ansiedad, por ejemplo, ¿no? Tú también, o sea, tú, por ejemplo... Yo siempre he sido un poco hiperactivo. Mi madre, yo recuerdo que cuando era niño me llevó al médico, mira, que no duerme, que duerme poco, que no se quiere ir a dormir, que siempre está, que está despierto las 24 horas del día y tal. Y cuando eres mayor, eso, el estrés de la vida de ciudad, pues te llega a afectar, ¿no? Y la apnea ha sido una terapia para mí, como ha dicho el maestro Fuad, porque empecé a sentir relajación cuando aprendí a respirar. O sea, fíjate, la paradoja, ¿no? Que quizá, y más tú, por ejemplo, que eres sanitario, sabrás de la gente que, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, que del día a día, como tú dices, y quizás un deporte, ¿no?, como la apnea, que se basa en muchos casos en mantenerte un tiempo sin respirar, es quizá una terapia dentro de lo que cabe para mantener esa relajación, para aprender a tranquilizarte en cierto momento. Lo es una terapia. Eso es. En realidad, cuando está en apnea, él, en el vídeo, que es la imagen más evidente que tenemos ahora mismo, él durante el recorrido que hace debajo de la piscina está concentrado, está meditando. Él en su cabeza o está contando baldosas en la piscina, o está pensando en algo que lo relaje, o está en un mundo
que él en ese momento mentalmente se encuentra meditando. Entonces está nadando, está meditando y está en ese momento aguantando la respiración. Son tres cosas en una. Entonces es un deporte... Es un deporte, te voy a decir una cosa, es un deporte es un deporte de terapia mental también. O sea, es que parece cuando me habláis de deporte, no de hecho de que has estado en competición, pero también es como algo, ¿cómo decirlo? Algo zen, ¿no? Eso como... Exactamente. O sea, pero no sé si me estoy explicando yo bien. Es como Muy si bien. una parte de terapia realmente, más que deporte. Cierto, O porque sea, se unen mucho esas dos cosas. hay dos cosas que hay que tener en cuenta cuando uno deja de respirar. Que cuando uno deja de respirar, se hace más consciente de la respiración. También porque, es la paradoja, claro. Claro, cuando uno deja de respirar. Y para dejar de respirar, tienes que aprender a respirar primero. Entonces, adquieres una intensidad y una percepción y una conciencia mucho mayor de lo que es la respiración. Entonces, la respiración nace en el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo, ahí está el centro respiratorio. Pues cuando te haces más consciente del centro de operaciones, empiezas a controlar parte de tu sistema nervioso central, parte de tu cerebro. Claro, es que también te ayuda aquí en este aspecto, Mohamed, con el tema, si te dice también la explicación técnica, fisiológica en este caso, también ayuda, no solamente, supongo que también para otros alumnos, explicarle toda esta seguridad, todo de qué va, de qué surge todo, ¿no? O sea, al final es clave. La formación que tiene es un pilar fundamental, es un médico en la apnea. De hecho, estamos viendo cuando salen los apneístas, tienen a un safety, personal de seguridad, y ese es el primer escalón, el personal de seguridad. Habría un segundo escalón con un enfermero, el tercer escalón sería Mohamed, el médico. Claro, claro. Para evaluar, para cualquier cosa. Entonces él se convierte en una figura importante en este mundo. Compañeros, se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría acabar sin que tengáis, por supuesto, la posibilidad, porque claro, para el fútbol todo el mundo sabe dónde apuntarse, para el baloncesto también, pero si alguien que nos está viendo dice, pues acaba de nacer ese gusanillo de querer apuntarse a apnea y apuntarse al club Alborán Freediving, ¿dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? No sé si también para formar parte del club hay que pagar una cuantía, explicar un poco a cámara también, pues qué hay que hacer. Lo más fácil de todo, redes sociales. Tiene cuenta en Instagram, entonces es accesible a todo el mundo. Supongo que será arroba Alborán Freediving, ¿no? Eso no tiene pérdida. Claro. Y nada, Freediving, un mensaje a la página y tenemos medios, tanto embarcaciones para ir al mar, en época de más frío, por ejemplo, invierno, piscina. Y el caso es que tenemos recursos para estar siempre en el medio acuático, entrenar y disfrutar del deporte. Ya no solo Mohamed, porque es una persona valiente, una persona que siempre tiene el instinto de competición y tiene una carrera muy buena por delante, pero lo puede hacer, es un deporte que se hace como cualquier otro, como ya le he dicho, como terapia, como complemento a otros deportes aeróbicos. Una persona que corre, que haga triatlón, si hace apnea, esa persona va a potenciar mucho más su capacidad de resistencia, de gestión del estrés, a una persona mucho más fuerte mentalmente. Es un deporte que complementa también a muchas profesiones que están sometidas a mucha tensión. Él, por ejemplo, cuando entra en un quirófano, la gestión que hace del estrés de permanecer casi 6 minutos en apnea, pues cuando toma una decisión con mucha presión o una decisión importante, él va a reaccionar mucho mejor que una persona que no practica apnea, porque se conoce muy bien. Porque está acostumbrado a privarse de la necesidad fisiológica más importante, respirar. El oxígeno. O sea, al final eso también te complementa y te ayuda en el... Por supuesto. el trabajo. Yo creo que importa un poco de todo, ¿no? Tu trabajo ayuda en la apnea y la apnea te ayuda en el trabajo. Efectivamente, porque al ser consciente de ti mismo, al ser más consciente de tu percepción del sistema nervioso central, de donde nace la vida, que es la respiración, ¿no? Donde empieza la vida, que es con el oxígeno, te hace valorar todo más y no tener tanta prisa ni ser afectado por la prisa. Y decir simplemente que para ser apneísta no hace falta ser competidor, que yo he tenido la suerte de poder competir, pero que el club no es un club solamente para competidores. La apnea simplemente es darte las nociones necesarias para que hagas un buceo
en la costa de Melilla, en Aguadú o donde se bañe cualquier persona en cualquier costa del mundo, y que lo haga con ciertos conocimientos para que tenga seguridad y las veces que quiera hacer una bajada vertical en el mar, la haga con conocimientos básicos y que sea segura, y que la apnea o la inmersión que haga, o el buceo, o el snorkel o lo que sea, tenga unos conocimientos básicos de apnea para que sea lo más seguro posible para cualquier ciudadano. Y una última, si alguien se apunta mañana, ¿cuántos días entrena a la semana? O cuánto, no sé si esto va también un poco en función de si, por ejemplo, el tema de mar, depende también de cómo esté el mar, etcétera. Eso es. Entonces, ¿cuántos días a la semana se entrena? Pues normalmente en época de verano en el mar mínimo 2 veces a la semana. 2 veces a la semana mínimo en verano. Mínimo. ¿Y en invierno? Lo mismo. O Mínimo, sea, también, pero igual ya recurrirse a la piscina, claro. Claro, piscina. O sea, En invierno es más piscina, también vamos al mar y también practicamos deportes complementarios a las NEA. Por ejemplo, pesca submarina. claro, o sea que al final tenéis diferentes Claro, modalidades y claro. ramas para que siempre haya una forma de practicar la Aprovechamos las NEA pues para también practicar, por ejemplo, eso, la caza submarina, un deporte selectivo, un deporte bonito, y donde en las NEA pues coges un pescado. Claro, sí, sí, sí. Pues Fuad, Mohamed, muchas gracias por estar aquí en el Polideportivo. Hemos conocido un poquito más el tema del deporte de la NEA, hemos tratado tu competición en este caso, que por cierto, no sé si tienes ya en el horizonte alguna competición más o de momento no. Sí, la de profundidad en el 17 de julio. 17 de julio. En Santa Cruz de Tenerife, si Dios quiere. Iré representando a Melilla también por primera vez y tengo muchas ganas de que llegue, y también tengo muchas ganas de prepararme con el maestro, y también quería nombrar a los otros miembros de la directiva del club, que es don Carlos Barea y don David de Carrera, que son apneistas también de largo recorrido, y son también maestros míos junto con Fuad, que el que me descubrió este deporte es Fuad, pero al final conocimos a Carlos Barea, que es una persona muy importante en el club, que es psicólogo y además tiene mucho conocimiento entre la relación de apnea y psicología, y David de Carrera, que es plusmarquista mundial y que ha aceptado el proyecto de Alborán Freediving y ha venido aquí a Melilla a ilustrarnos con su experiencia y sus conocimientos en la alta competición a nivel mundial. Pues Mohamed, estaremos atentos en julio a ver qué tal te va por Tenerife. Y nada, lo dicho, hemos dado a conocer un poquito la NEA, esperemos que también por la gente pues que no tenga ese miedo, ¿no? Que se apunte al Ánfora Club Diving y que pueda también disfrutar un poco de esta modalidad deportiva en una ciudad como Melilla, que sabemos que el mar es parte de nuestra vida, así que un deporte también natural con respecto a donde vivimos. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí en el Polideportivo. Gracias a ti. Nada, gracias a vosotros. Y a todos ustedes, bueno, pues nos vamos ya saben, este miércoles tenemos el tiempo de opinión, de tertulia, así que estaremos comentando con nuestros invitados de entonces, que ya le diremos siempre, antes de empezar el programa aquí en nosotros, pues comentaremos el día a día del deporte aquí en Melilla. Así que hasta el miércoles, hasta entonces.